Buenas tardes, vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos relacionados con la regla de 3 para su examen, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que antes de entrar a la regla de 3, habían algunos conceptos que ustedes debían de conocer o reforzar si es que ya los habían visto anteriormente, ¿verdad? En primer lugar, entonces tenemos que es una razón o una relación. Se define como el resultado de comparar dos cantidades que guardan cierta relación entre sí. Las razones, hay dos maneras o dos formas de clasificar las razones. Las razones aritméticas o por diferencia y las razones geométricas o por cociente. Son las dos clases de razones que existen. ¿Cuáles son las razones aritméticas o por diferencia? Es la diferencia indicada de dos cantidades y puede escribirse de dos maneras. Una es separando las cantidades con el signo menos o con un punto así. Y se lee 6 es a 4 o con 6.2 también se lee 6 es a 4. A 2, perdón, en la siguiente. Razón geométrica. Es el cociente indicado de dos cantidades y puede escribirse separándolas con el signo de división o con dos puntos o en forma de fracción. O sea, tres maneras de clasificar las razones geométricas. 8 entre 4 o 8 2.4 o 8 con denominador 4. En cualquiera de las tres opciones se lee 8 es a 4. La diferencia entonces es que aquí en las razones aritméticas solo hay sumas y restas al momento de aplicarlas. Y en las razones geométricas es divisiones y multiplicaciones. Esa es la diferencia entre ambas razones. Los términos de una razón tiene dos términos, el antecedente y el consecuente. El primer término que se presenta se le llama antecedente y el que le sigue es el consecuente. Entonces, independientemente de que la razón sea aritmética o sea geométrica, el primer término se conoce como antecedente y el segundo se conoce como consecuente. Ahora sí iniciamos con la regla de 3. Según nuestros conceptos, debemos de conocer en primer lugar qué es una magnitud. Para definir entonces, las magnitudes son conceptos abstractos en cuyos estados particulares puede establecerse la igualdad o desigualdad. Cuando se habla de dos estados particulares se refiere a cuantificar cantidades, estos conceptos abstractos, cuantificar estos conceptos abstractos. En conclusión, podemos decir que la magnitud es todo lo que es factible de ser medido y de ser comparado. La proporcionalidad entre dos magnitudes se da cuando están relacionados de tal forma que cuando una de ellas varía, como consecuencia también varía la otra. Conste que aquí les está diciendo cualquier relación. Variar puede ser que una varíe aumentando y la otra disminuyendo, o que ambas aumenten o ambas disminuyan a la vez. Entonces a eso se refiere cuando dice que eso es una proporcionalidad entre dos magnitudes. Aquí hay algunos ejemplos de magnitudes que nos presentan, ¿verdad? Por ejemplo, si compramos 3 libras de arroz o si 3 libras de arroz cuestan 12, entonces 5 libras cuestan 20. Estamos diciendo que si compramos más libras vamos a pagar más dinero. Eso es una relación y también es una magnitud porque puede ser medida. Aquí también habla de que si 3 obreros hacen una obra en 10 días, entonces 6 obreros harán la obra en 5 días. Si vemos aquí esta relación, no es una relación directa, sin embargo, sigue siendo una relación, ¿verdad? Hay proporcionalidad entre las magnitudes. Estamos diciendo que si aumentan el número de obreros, disminuye el número de días. Aquí hay una relación inversa, que es lo que estábamos viendo en los ejercicios, ¿verdad? En los dos ejemplos planteados anteriormente hay una relación de proporcionalidad, pero en el primero hay una relación directa y en el segundo hay una relación inversa. Si en un ejercicio se plantea una relación directa, significa que automáticamente no puede existir una relación inversa.
Y por el contrario, si la relación es inversa, no puede aplicarse o no puede existir una relación directa. O sea, o es una o es la otra, ¿verdad? Por eso aparecen dos ejemplos diferentes. Ambos entonces nos dicen que hay una relación de proporcionalidad, pero que las relación directa e inversa sí son diferentes en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2. Aquí aparece entonces, hay dos clases de proporcionalidad. La proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa, que para la aplicación de los ejercicios esto es lo que necesitamos que ustedes aprendan a identificar. ¿Cuál es la proporcionalidad directa? Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al establecer su relación podemos observar que al aumentar una de ellas trae consigo el aumento de la otra. O al disminuir una de ellas observamos que también disminuye la otra. No quiero que me vayan a confundir que el hecho de que aumente significa que es directa y que el hecho que disminuye significa que es inversa. No es así. Si ambas aumentan, su relación es directa. Si ambas disminuyen, su relación sigue siendo directa. Porque para que sea inversa, una de las magnitudes tiene que aumentar y la otra magnitud tiene que disminuir. Y tenemos ejemplos de todas estas que aparecen ahí, son relaciones directas. El tiempo y las unidades de trabajo realizados. O sea, más tiempo, más unidades, vamos a realizar, ¿verdad? Si trabajamos más tiempo, vamos a hacer más unidades. Número de artículos y el precio. Entre más artículos compramos o vendemos, más va a ser el precio que vamos a pagar por esos artículos, ¿verdad? Mayor es el precio. Por eso dice a razón del número. Peso y precio de la mercancía cuando se paga por razón de peso. O sea, si tenemos mayor precio, mayor peso, vamos a pagar la mercancía, el precio va a ser mayor, porque dice que si lo estamos haciendo a razón del peso. El tiempo y el salario de un obrero, entonces estamos diciendo que si trabaja más tiempo, le toca más salario. Vean que entonces ahí hay un aumento, por eso decimos que la relación es directa. O también lo podemos decir, si trabaja menos tiempo, le toca menos salario. También sigue siendo su relación directa. Ahora veamos la proporcionalidad inversa. Magnitudes inversamente proporcionales son aquellas que al establecer su relación o compararlas, podemos observar que al aumentar una, disminuye la otra. Y si disminuye una, la otra aumenta. Le faltó la palabra aquí, ¿verdad? Que la otra aumenta. Por ejemplo, entonces tenemos que si 2 hombres hacen una obra en 6 días, 12 hombres harán la misma obra en un día. Aquí podemos observar que si aumentamos la cantidad de hombres, disminuye la cantidad de días necesarios para hacer la obra. ¿Cuáles son las magnitudes aquí? Los días que se tardan y los hombres que se requieren para hacer la obra. Entonces, también puede suceder lo contrario. Dice, si aumenta la cantidad de días, debemos disminuir la cantidad de hombres. En conclusión, entonces, diremos que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando el producto de sus valores es constante. Algunos ejemplos de magnitudes inversamente proporcionales tenemos el número de obreros empleados y el tiempo necesario para hacer una obra, que era lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Si tenemos más empleados, vamos a requerir menos tiempo para hacer una obra. Si tenemos menos empleados o menos obreros, vamos a requerir más tiempo para hacer una obra. Se van a tardar más cuando tenemos menos hombres. Por eso la relación es inversa. Una aumenta, la otra disminuye. Y así entonces todos los que aparecen aquí son ejemplos de magnitudes inversamente proporcionales. Lo interesante de esto entonces es que ustedes aprendan a identificar cuando las magnitudes son directas o cuando son inversas, porque al realizar los ejercicios van a depender de su relación. No lo desarrollamos de la misma manera cuando la relación es directa o la proporcionalidad es directa que cuando su proporcionalidad es inversa. No se sí se aplica la misma fórmula, pero no de la misma manera, ¿verdad? Luego tenemos el concepto de regla de 3.
Es una herramienta de cálculo que permite encontrar el valor de una variable conociendo 3 componentes de la situación planteada. 3 componentes porque conocemos 3 datos y uno de ellos siempre va a tener el valor de X. La regla de 3 puede ser simple y compuesta. Nosotros hemos visto únicamente regla de 3 simple. En este caso aquí dice regla de 3 simple, directa, pero únicamente estamos viendo, o esta parte nos define regla de 3 simple. La regla de 3 es simple cuando en el planteamiento de un problema solamente se identifican 2 magnitudes. No es lo mismo 3 componentes que 2 magnitudes. Las magnitudes siempre van a ser 2. Los componentes van a ser 3. Las magnitudes que intervienen pueden tener una relación directa o inversa. Los problemas de regla de 3 simple se pueden resolver mediante los métodos siguientes: proporciones, reducción a la unidad, factor constante y método práctico. Nosotros en los videos que les he enviado y en los ejercicios que yo les envié también, estamos aplicando el método de proporciones. Nos hemos ubicado o hemos visto únicamente el método de proporciones. Cualquier método que se use, al final nos va a dar el mismo resultado. La respuesta va a ser la misma, solo que podemos usar cualquiera de los métodos que aparecen aquí. Entonces nosotros únicamente nos hemos enfocado en ver el método de proporciones, que es el más común y el que más se utiliza. Por eso entonces hemos visto únicamente ese. Y ese es el que vamos a ver con regla de 3 simple. Hasta ahorita entonces en este parcial nosotros vimos regla de 3 simple, directa e inversa. Y ustedes tienen que identificar en cada ejercicio si su proporcionalidad era directa o era inversa y hacer las proporciones correspondientes para el ejercicio, ¿verdad? Que se les pedía.